y damos inicio. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a la lección número 2. Gracias por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Gracias por su dedicación, es digno de admiración. Vamos avanzando, la lección 2, la Biblia en el principio. Hoy vamos a concluir el capítulo 1 y también parte del capítulo 2 de Génesis. Vamos a empezar con una oración, dándole gracias al Señor por esta oportunidad, por el privilegio que nos da de estudiar su palabra. Postrados a sus pies, empecemos la clase pidiendo que sea Él quien nos guíe, nos proteja, nos dé la sabiduría para escuchar su palabra y aplicar a nuestras vidas. Oh Dios, que maravillosamente me has hecho. Gracias por darme la vida y las oportunidades para servirte. Ayúdame a cuidar mi vida y a la de otras personas, sabiendo que tú les diste la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, continuamos con la creación de Dios. Hoy vamos a estudiar Dios creó al hombre y a la mujer. Vimos en la clase anterior que Dios usó su palabra para crear todo lo que la Biblia nos muestra, todo lo que nuestros ojos ven. Pero en esta historia es algo especial. Dios mismo, en vez de usar su palabra, usó sus manos y formó del polvo un hombre a quien le dio ah, aliento de vida, ¿verdad? Y así es como llegamos a ser la creación también. Y el hombre sacó una costilla, formó la mujer y se lo entregó a él, perdón, a el cual pues exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, por lo tal será llamada mujer. Vamos a estudiar eso esta mañana, vamos a ver el amor de Dios, vamos a ver la perfección de Dios y todo lo que Dios hace es perfecto. Objetivos de la lección número 2, usar el método de las 4C con Génesis 1, el resto de Génesis 1 debo decir, y también parte del capítulo 2. Practicar las preguntas de considerar en la clase, dar 3 aspectos del matrimonio. Muy bien, aquí está un repaso de las 4C. Este primero es captar, que es la introducción, que es el anzuelo, que podemos usar una anécdota, podemos usar alguna historia de nuestras vidas, no sé, las noticias, algo que pueda captar la atención de la audiencia y conectarnos con la historia bíblica. Contar, podemos contar textualmente de la Biblia o leerla, bueno, debo decir, podemos contar con nuestras propias palabras o leer textualmente de la Biblia. Considerar, tenemos las 6 preguntas en las cuales investigamos los objetos, los personajes, dónde ocurrió, cuándo ocurrió el problema, si se soluciona el problema o no. La última C es consolidar la aplicación práctica a nuestra vida. Aquí tenemos 4 preguntas, la ley, el evangelio y la aplicación a nuestra vida. Muy bien, entonces como introducción vamos a ver si podemos responder estas 2 preguntas que nos hicimos en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué puso Dios ese árbol en el fruto prohibido, del fruto prohibido en el Edén? ¿Verdad? Algunas personas han dicho si Dios sabía que iba su creación a caer, ¿por qué poner ahí? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que ustedes investigaron a la luz de las Escrituras? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Y también hay otra pregunta, esta, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado el ser humano el orden divino del matrimonio entre un hombre y una mujer? Esas 2 preguntas vamos a contestar. Adelante, María Luisa. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Bueno, nos dice que acá, según lo que investigué, ¿no? La presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén fue una forma de Dios de poder
de probar la obediencia de Adán y de Eva y de enseñarle sobre la naturaleza del bien y del mal, ¿no? También representaba la separación entre Dios y la humanidad, ¿no? Señor ahí le prueba en ese árbol, ¿no? Le dice que no deberían de comerlo, pero su- para ver hasta dónde llegaban ellos, su obediencia, ¿no? Y parece que su obediencia no fue positiva, ¿no? Desobedeció, ¿no? Eso es lo que he entendido, pastor, creo que he averiguado. Sí. Gracias, querida Amén. María Luisa. Muy bien, escuchemos a Enrique. Enrique, buenas noches. Adelante, hermano. Buenas noches, bendiciones. Eh, pues, de acuerdo al contenido de este capítulo y a lo que se induce de él, a todo el contenido de la Biblia, pues lo que hace es una analogía entre, entre los dos árboles y lo que es el plan de salvación. Básicamente, en que establece dos árboles, ¿cierto? El árbol de la vida, que de acuerdo a Apocalipsis 2 y a los capítulos 2 y 22, eh, ese árbol de la vida viene a ser la representación de Jesucristo, que nos ofrece una nueva vida y la vida eterna. Por eso le dice afirmativamente a Adán que si le obedece, pues va a tener una larga vida. Ahora bien, respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que hace es también una analogía con lo que se escribe en Deuteronomio, capítulo 30, donde Dios le presenta o le da la ley al pueblo y donde les transcribe, ¿cierto?, la bendición y la maldición. Esa es prácticamente la analogía que existe, pero afirmativamente ¿qué es lo que le dice Dios a Adán? Le dice, ¿qué es lo bueno? Que tú no comas de ese árbol. Pero ¿qué es lo malo? Pues que comas de ese árbol, ¿cierto? Ahí estaba el precepto, pero lo dice afirmativamente en el sentido de que de todas formas, como lo decía la hermana, eh, es la prueba mayor que le puso al hombre después de haberlo creado. Y como usted lo decía, pues contando una anécdota o algo con el fin de captar, la historia de este capítulo es que Dios vio tan desocupado al hombre que le concedió dos deseos, le concedió un sueño y un deseo. El primero, que le pusiera nombre a todos los animales, ¿cierto? Y entró en depresión porque había macho y hembra para todos los animales, pero él no encontró igual. Entonces estuvo tan deprimido que se durmió. Y de ese sueño, o de ese sueño, le concedió el primer sueño que fue tener esposa. Gracias, gracias, Enrique. Escuchemos a Elizabeth y luego vamos con Katy. Eh, Dios puso oh, porque Dios hizo el hombre para que él fuese libre en sus decisiones y le dio a él el derecho de que él eligiera y el hombre fue por su desobediencia. Prefirió el camino más fácil porque Dios había puesto, como lo hace la otra pregunta, árboles con frutos deliciosos. Dios puso todo completo, no necesitaba mirar al otro lado. Lo mismo pasa porque ha cambiado el ser humano el orden divino del matrimonio. Como dice varón, y hembra ha hecho, mujer ha hecho. Entonces, hoy está todo dado vuelta porque sigue mirando al otro lado. En su albedrío, el hombre sigue buscando el camino equivocado. Es su desobediencia. Es su desobediencia. Gracias, Es, gracias, Elizabeth. Muy bien. Excelente, gracias. Hermana, ya seguimos con Katy. Sí, pastor. Según en la Biblia popular que yo leí, pude analizar la información que estaba ahí. Se dice que Adán estaba en el paraíso en un estado de inocencia, inocencia creada, ¿no? Entonces lo que Dios estaba dando a su criatura, dando la oportunidad de pasar de esa inocencia creada a una santidad, a una conciencia, o sea, que fuera santo por elección, o sea, que él dijera, eh, Dios dijo que no comiéramos y que él decidiera no hacerlo,
por obediencia y por santidad. Es lo que yo puedo entender ahí en el libro de la Biblia Popular. Ese me aporta, pastor. Gracias. Gracias, Kat. Muy bien, excelente. Gracias por sus comentarios. Yo creo que con esos 3 comentarios vamos a avanzar. Sí, bueno, permítanme un segundito aquí, permitir el ingreso. Sí, lo que ustedes dijeron, Elizabeth y Katy, esa es la verdad, porque Dios creó a Adán no como una marioneta, no como un robot. En este caso específico, Adán tenía el libre albedrío espiritual perfecto, ¿verdad? El que usted y yo tenemos no es perfecto, ¿verdad? Las decisiones que hacemos siempre nos hacen pensar si hacemos una decisión, ¿verdad? Lo hacemos de una forma pecaminosa, porque somos imperfectos, porque somos pecadores. Mientras que Adán en este caso específico, y Elizabeth te puso una hermosa explicación, Dios no solamente le puso un árbol ahí y le dijo, y de ese árbol no comerás, pero como dijo Elizabeth, y la Biblia lo dice claramente, que ahí puso todos los árboles de lo mejor que él podía comer. Y ese árbol, ¿verdad? El del bien, del fruto del bien y del mal, para Adán se convertiría como en un lugar de adoración. Cada vez que miraba ese árbol recordaba no lo que Dios le había dicho, sino que todas las bendiciones de Dios. Y cada vez que miraba ese árbol era como darle gracias al Señor por todo lo que él había hecho por él, ¿verdad? Entonces, como dijo nuestra hermana Katy, era una obediencia voluntaria, algo de su propia conciencia, de decir, tengo este Dios tan maravilloso, esa comunión íntima con Dios, y cómo voy a comer ese árbol, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la obediencia, este es como algo que él tenía que hacer. Mientras que en la creación de Dios vemos que era siempre un fruto de fe y gratitud hacia Dios. Vimos al fin, ¿verdad? Ese es el problema con la obediencia. Cuando queremos obedecer a Dios, hacer algo por nuestra propia cuenta, terminamos fallando. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva, y eso es lo que pasa con nosotros también. A veces nos proponemos obedecer a Dios, dejar de hacer una cosa, pero terminamos haciendo 2 o 3 cosas más que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos. ¿Cómo ha cambiado el ser humano el orden divino del matrimonio? Ya vimos, tristemente, hay esa falta de respeto, ese menospreciar el matrimonio, el hacer lo que le venga en gana a la gente, ¿verdad? Es triste decir, pero la verdad se ha visto en casos específicos, familiares, amigos, que a veces pasan más tiempo preparando la boda que viviendo juntos porque ya se divorcian, ¿verdad? Hay ese menosprecio, hay ese desconocimiento de la importancia, de la solemnidad del matrimonio. Eso es entre parejas, y después vemos tristemente lo que ha pasado en el mundo, personas del mismo sexo casándose, exigiendo derechos en los gobiernos, y desgraciadamente autoridades se prestan para permitir esas falencias, esas cachetadas a Dios, ¿verdad? Que dicen, pues no necesitamos a Dios, acá nosotros hacemos lo que queramos. Ha cambiado muchísimo y cada día se va deteriorando más. Por eso el Señor nos exhorta a nosotros como cristianos, enseñar a nuestros hijos, tanto hombrecitos como mujercitas, ¿verdad? La importancia del matrimonio, lo que es el matrimonio bíblico, ¿verdad? Todo eso. ¿Algún otro comentario sobre esta pregunta? ¿Alguna experiencia personal de cómo han visto ustedes ese deterioro, esas falencias en el hogar, esos principios bíblicos en muchos hogares cristianos mismo? Sí, sí, José Miranda, adelante.
Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Sí, lo que usted hablaba, pues es muy cierto, ¿verdad? Yo creo que eso también sucede más cuando no hay temor a Dios, ¿verdad? Que uno pues hace cualquier cosa porque le da igual lo que Dios podría hacer con nosotros después, ¿verdad? Por lo mismo que no hay conocimiento. Y la diferencia con los cristianos, pues cuando ya conocen la Biblia, pues ya le tienen más temor a Dios, entonces eso ayuda a que uno no comete más errores, ¿verdad? Eso sería, hermano. Gracias, querido José. Excelente, bienvenido, hermano. Su primera clase. Gracias por estar con nosotros y también por su participación. Querida Milda, ¿tiene el micrófono abierto? ¿Algún comentario? ¿Quiere compartir con nosotros? Disculpe, estoy entrando ahorita a la reunión. Me estoy como poniendo al día Excelente, con hermana. la... Perfecto, perfecto. Muy bien. Excelente, gracias por los comentarios, gracias por... Sí, ya hablamos un poquito de eso. De hecho, vamos a hablar un poquito más al finalizar la clase, la importancia del matrimonio, el rol del hombre y de la mujer dentro de, pues, a la luz de las escrituras, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hermanos y hermanas, nos hacemos la pregunta que siempre suelo hacer. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del texto bíblico que a ustedes les tocó leer? Yo sé que han leído muchas veces, pero ahora específicamente, ¿qué fue una parte, alguna cosita que les llamó la atención de esta historia bíblica? Cuéntenme, Bendito sea hermanos. el nombre del Señor. Cuéntenme, hermanos. Adelante, Isaac. ¿Qué le llamó la atención de esta parte bíblica? Sí, de todo, pues, como dije el lunes, pues, la creación toda es interesante y muy hermosa. Y en esta ocasión, pues, de este capítulo me llama que Dios todo lo hizo por su palabra, por el poder de su palabra, pero eh, tuvo ese amor, ese cuidado que a nosotros o al hombre Está cortando la señal un poquito, Isaac. Qué pena, Isaac, se está cortando la señal. Bueno, vamos a seguir con Elizabeth. Adelante, hermana. En un resumen, trayendo al día de hoy, lo que me llamó, lo que me sigue conmoviendo es el gran amor de Dios. Desde el principio, el Señor siempre ha tenido a nosotros en su primer plan, siempre su amor, siempre su bondad, siempre su misericordia, su fidelidad. Aun cuando el hombre ha caído, Él ha mostrado una salida. Cuando parecería que era el fin, cuando ahí estaba el árbol de la vida, allá estaba el otro árbol, estuvo siempre la oportunidad delante del hombre. Siempre y hoy por hoy es lo mismo, hay una oportunidad grande y si leemos y releemos ese capítulo, es el día de hoy, eso de verdad me impacta, me emociona, ese amor que sigue buscando al hombre, que sigue diciendo, acá estoy, óigame, ¿por qué sigue escondiéndose? Gracias, querida hermana. Muy bien, bien dicho. Gracias. Asadais, adelante, hermano. Cuéntenos. Profesor, yo quiero aportar algo. Yo alcanzo a ver aquí en cuanto a el amor y la misericordia de nuestro Señor. Yo lo alcanzo a ver aquí en el libro de Génesis, capítulo, versículo 16 y 10, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. O sea, yo resalto el amor y la misericordia de nuestro Dios, porque nuestro Dios, aquí un ejemplo, yo alcanzo a ver que Él le da la palabra a su pueblo, a sus hijos. Le da la palabra, pero también da una indicación. Entonces, esa palabra, acompañada de esa indicación, dice que en cuanto a indicación, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto la palabra, pero también dando una indicación. Entonces yo alcanzo a ver el amor y la misericordia de nuestro Dios siempre con un propósito de Él para con nosotros, es para alcanzarnos a nosotros y darnos esa vida eterna en el reino de los cielos, darnos esa vida abundante en esta tierra. Y eso también el Señor, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial se revela también en el Nuevo Testamento a través de Cristo, nuestro Señor, cuando dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor del Padre también lo vemos en el amor del Hijo, ¿verdad? Dando siempre esa palabra que nos lleva a la libertad, pero también juntamente con algunas indicaciones para que nosotros alcancemos su misericordia y su amor. Hasta ahí, Gracias, pastor. hermano. Muy bien, gracias. Señor. Excelente. ¿Algún comentario más? Buenas noches, pastor. Adelante, Rosa. Pastor, yo aquí veo que aunque el relato puede ser se interprete de diversas maneras, según las creencias individuales, su mensaje subraya la importancia del libre albedrío, la responsabilidad y la redención. Gracias, Rosa. Muy bien. Bueno, vamos avanzando, hermanos. Sí, la creación, ¿verdad? Como dijimos anteriormente y dijeron ustedes ya, vale. La pena repetir un poquito es que Dios usó su palabra para crear todo. Sin embargo, para crearnos, Él usó sus manos, tomó el polvo, formó al hombre y lo sopló aliento de vida, ¿verdad? Y después Dios mismo hizo que el hombre se tuviera un sueño profundo y de ahí lo sacó la costilla y formó a su esposa, ¿verdad? Entonces, una, una bendición tan maravillosa como dijo Elizabeth, realmente se nos estremece la piel al ver ese Dios tan cercano a nosotros, ese Dios tan personal que está allí cuando más lo necesitamos, ¿verdad? Usando su misma mano. Por eso la Biblia nos reitera una y otra vez que Dios nos tiene en la palma de sus manos, ¿verdad? No es que nos creó allá, nos hizo y ahí nos dejó a nuestra suerte. Todo lo contrario, todos los días nos provee, todos los días nos cuida, todos los días nos protege. Y lo que dijo Elizabeth, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que le damos la espalda, a pesar de que no somos buenos mayordomos, no somos fieles con Dios, Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo amoroso, porque esa es su esencia, ¿verdad? Su amor por nosotros. Entonces vimos aquí la creación. Esto nos lleva a pensar cuando tenemos días malos, cuando tenemos días eh, tristes, cuando nos sentimos solos, amargados, despreciados, rechazados por este mundo, porque pues ese es su trabajo de Satanás, ¿verdad? Recordemos esta creación, que somos creados por sus manos, que Dios tomó el tiempo necesario para hacernos, ¿verdad? Y para prometernos, ¿verdad? Y le dio ese paraíso donde Él viviera, donde Él cuidara, donde Él protegiera, como dijeron ustedes, colocando el nombre a los animales, a las plantas, todo lo que estaba allí. Y después, al ver otra vez el amor de Dios, vemos reflejado, Él vio la soledad del hombre, que no encontró una ayuda idónea en lo que Dios había creado y le formó, le creó a la mujer, que cuando Él la vio, dijo, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada mujer porque del hombre ha sido sacada. ¿Ah?
Una historia maravillosa de atesorarla, de leerla una y otra vez y decir cuán grande es Dios, cuán maravilloso, cuán bueno es conmigo, ¿verdad? Excelente, vamos a avanzar entonces con las preguntas de considerar. Aquí tenemos 6 preguntas, de las cuales vamos pues a investigar un poquito, vamos a adentrarnos en la historia bíblica e ir encontrando objetos, personajes, lugares y también el problema. Muy bien, ¿quiénes son los personajes de la historia bíblica que leímos? ¿Qué personajes encontraron ustedes? Querida Katy, adelante, hermano. Sí, pastor, los personajes serían el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sería Adán, Eva y creo nada más, pastor, no sé. Excelente, Orden. excelente identificación. Esos son los personajes, ¿verdad? Y maravilloso ver, maravilloso que usted identifica a la Trinidad, el plural hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y no solo una vez lo dice, sino lo dice 2 veces, ¿verdad? Excelente. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Qué objetos encontraron ustedes que pudieron ver a su alrededor mientras iban mirando, colocando en su mente el huerto del Edén? ¿Qué objetos encontraron? Querido Juan, adelante. El micrófono, hermano, con cuidado. Bueno, en el puerto del Edén encontramos primeramente todo lo que Dios creó, ¿no es cierto? Los animales, los árboles y realmente todas las maravillas que podemos encontrar en esta tierra. Yo creo que eso fue lo que encontramos en esta historia. Y aparte de eso, bueno, ahorita que puedo hablar, si quiero opinar un poquito, en la realidad Dios nos creó a su imagen y semejanza a todos nosotros. Y Él nos dio libre albedrío para elegir lo bueno, lo malo, y realmente Dios, en su infinita misericordia, Él puso el árbol de la vida ahí, de la ciencia, del bien y del mal, para que nosotros podamos elegir, y en este caso nosotros elegimos lo malo, al fallarlo a Dios. Entonces, por ese motivo, todos nacemos con el pecado que Adán lleva, ¿no? Y nosotros vemos en ese tiempo realmente que seguimos pagando las consecuencias, por más que la humanidad trate de buscar a Dios, los que no se entregan, los que no están con Dios, pues ellos realmente tienen esa mente depravada, por eso hay el homosexualismo, el lesbianismo y todas las cosas más. Yo creo eso, pastor. Gracias, Y querido con eso Juan. Muy bien, excelente, gracias. Sí. Usted dijo un punto muy importante, ¿verdad? El libre albedrío es ahora un libre albedrío hecho bajo nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Escogemos, pero lo que escogemos siempre es malo, desobedecer a Dios, desobedecer los mandatos de Él, y lo que Dios escoge por nosotros es como lo que cuenta como nuestra justicia, ¿verdad? Escuchemos a Isaac, también a Wilfredo, tenía la mano levantada antes. Escuchemos Isaac, Wilfredo y Milda. Vamos con los objetos. Algunos objetos más que encontraron. Juan decía que lo que Dios creó, ahí estaba presente los árboles frutales, los animales, también los 4 ríos que estaban allí, todo, ¿verdad? Todo eso podemos usar como objetos. ¿Dónde ocurrió la historia, querido Isaac? Eh, Profe, yo digo que en el jardín del Edén. No sé En si el estoy jardín del equivocado, Edén. pero No, sí. perfecto, ¿verdad? En el huerto del Edén, que era un paraíso, ¿verdad? Creado única y exclusivamente para el hombre. Excelente, hermano. ¿Cuándo ocurrió la historia, querido Wilfredo?
Wilfredo está ahí, el micrófono, hermano. Amén. Eh, ¿Cuándo ocurrió la fecha, historia? Sí, adelante, hermano. la fecha ocurrió al inicio, ¿no? Porque no sabemos detalladamente. Sí, bueno, ¿cuál vamos para hacerle un poco más, darle un poco más de contexto? ¿Durante qué día de la creación? El Eh, séptimo, el sexto día, ¿verdad? El sexto día, sexto día. la creación del hombre y la mujer fue como la cereza en el pastel, como decimos, ¿verdad? La culminación de la creación perfecta de Dios. Gracias, querido hermano. Muy bien. Y una, una Sí, consultita, pastor. sí. Eh, cuando en el capítulo 1, 26, 27, cuando dice creó varón y mujer, Ujú. y ahora en capítulo 2 esa parte un poco no lo entiendo, no sé cómo podía relacionar, ¿no? Bueno, en el capítulo 1 al final es como este, Moisés escribe lo que sucedió de forma general. En el capítulo 2 lo explica con detalles cómo sucedió, ¿verdad? Ahí dice, Dios creó al hombre y la mujer, los creó, ¿verdad? La imagen de Dios los creó. Pero en el capítulo 2 nota usted que vuelve a retomar el tema, pero aquí ya va dándole detalles, ¿verdad? Dice que Dios formó del polvo al hombre, lo sopló aliento de vida, y después el hombre estaba ahí trabajando unos días, poniéndole nombre a los animales y todo, pero Dios vio que el hombre estaba solo. Ahí fue cuando él causó un sueño profundo a Adán y lo extrajo la costilla y de esa costilla formó a él. Entonces, no es que es dos hombres, dos mujeres, sino en el capítulo 1 presenta la historia, pone al frente ¿verdad? Ahí en el capítulo 2 va explicando con detalles cómo sucedió eso, ¿verdad? No sé si tiene sentido, Wilfred. No, está bien, ok. Gracias, hermano. Muy bien, escuchemos a Edgardo. ¿Cuál es el Bueno, problema? ¿Qué bueno, problema bueno, identificó usted o tiene alguna otra no, no comentario sobre algo? quería hacer un comentario con respecto a la pregunta del hermano, Sí. con respecto a la creación del hombre. Ujú. Eh, en base a lo que yo leo, en la palabra creo yo, no quiero decir que esté en lo correcto, pero cuando dice en el versículo 26 del capítulo 1, cuando Dios está creando, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Yo creo que la imagen de Dios y la semejanza de Dios es espíritu. Dios es espíritu, no es como nosotros, no es de carne y hueso como nosotros. Entonces yo creo que el Ujú. hombre primeramente fue formado espíritu, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después en el capítulo 2 sí forma al hombre, porque también en el capítulo 2 dice que ya estaba terminado los cielos y la tierra y no había hombre para que labrase la tierra. ¿No es cierto? Yo creo que de esa manera forma nuestro cascarón, que sería nuestro cuerpo, y ahí es donde Dios sopla aliento de vida. Le coloca el espíritu al hombre para que sea un ser viviente. No sé si sería válida la respuesta o Podemos decir que el solo sexto quería... día, el sexto día hizo todo Dios, ¿verdad? Sí, sí. El capítulo 1 es una introducción y no termina ahí, sino continúa, ¿verdad? Porque es un capítulo completo, ahí después vienen las divisiones. Pero el capítulo 1 dice Dios, ¿verdad? Está dando como una introducción y luego va dando los detalles. Es fácil poder ver de esa forma, ¿verdad? Si analizamos y leemos una y otra vez, nos damos cuenta que ahí va diciendo una introducción lo que Dios hizo, pero después nos muestra los detalles, ¿verdad? Como ya dije anteriormente, qué hizo el hombre, formó del barro y todo lo demás.
Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito más, después podemos quedarnos un ratito más a hablar de estos temas, ¿verdad? Para aclarar un poquitico más, pero ahora vamos a hablar sobre el problema. ¿Qué problema identificaron ustedes, querida Nilda? ¿Hay algún problema aquí o no hay problemas que identificó usted? Bueno, primeramente veo aquí que Dios en ese momento se dio cuenta que necesitaba a alguien para que le cuidara el huerto del Edén, ¿verdad? Para que lo labrara, lo guardase. Fue como lo primero que él fijó allí y por eso pues, puso a Jehová, que era el hombre que él había creado para eso. También veo la parte donde él notó que no era, pues todos los animales tenían su pareja y él notó que no era bueno que el hombre estuviera solo y pues, el problema lo resolvió creando a Eva en ese momento. Excelente, entonces el problema es que Adán estaba solo, no encontró ayuda idónea en nada de lo que Dios había creado, ¿verdad? Excelente. Isaías, adelante. ¿Otro problema que usted identificó? El micrófono, hermano. A ver si le puedo ayudar un poquito aquí. Ahí está, adelante. Sí. Por eso yo creo que aquí el problema aquí es cuando dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo lo que alcanzo a notar ahí, el problema es que por causa del pecado, el hombre llega a estar, o sea, delante de la presencia del Señor en un estado de desnudez. Entonces, ese estado de desnudez es la que, y la causa del pecado, que es la que trae la desnudez en el ser humano, en el cristiano, es la que trae separación, ¿verdad? Esa separación del Dios Padre con el hombre, nos separa el pecado. Y entonces manifiesta que el hombre, por causa del pecado, está en ese estado de desnudez. Entonces, yo creo que ahí hay un problema porque el hombre queda separado totalmente de Dios, pierde las bendiciones de parte del Señor y el hombre queda pues, o sea, en un estado de perdición en ese momento. Entonces creo Gracias que ese... a Isaías. Eso vamos a ver la próxima clase, el lunes. Los bueno. resultados del pecado, ¿verdad? Ahora vemos que están desnudos, pero como decimos coloquialmente, no pasa nada. No le paran bola a ellos, ¿verdad? Están bien, están ante la presencia de Dios, porque usted y yo sabemos que ante Dios así estamos, así nos ve Dios. Pero ya después del Correcto. pecado vemos el hombre que sintió vergüenza, corrió a esconderse y buscó un taparrabo. Esos son este, consecuencias del pecado. Pero ahorita ese no es su problema porque Adán y Eva no han caído en pecado todavía. Gracias, hermano. Wilfredo, adelante. ¿Tiene algún Eh, otro problema, eh, algún no sé comentario? si lo podemos poner dentro del problema la responsabilidad de cuidar, de obedecer, no sé, sería eso como problema. Mm, No podríamos decir porque si notamos, para Adán ese fue el trabajo que Dios le dio a Adán fue una bendición del cielo, ¿verdad? Después ya con el pecado, pues nosotros vemos al trabajo como una obligación, como algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero para Adán fue un privilegio, un regalo de Dios, ¿verdad? Muy bien, yo creo que con los problemas que identificamos, ¿verdad? El uno era que Adán estaba solo, el otro decía nuestra hermana que veía a Adán que todas las animales que Dios creó tenían pareja y Adán estaba solo ahí, ¿verdad? Muy bien, entonces resuelve el problema. ¿Y cómo se resuelve? Con la llegada de Eva. Excelente, muy bien. Entonces, ¿quién tuvo que intervenir para arreglar este inconveniente de Adán?
El Dios, Señor Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Excelente, hermano. Entonces, ¿quién interviene para arreglar los problemas del pecado nuestros hoy en día? El Vamos Señor Dios nosotros a Todopoderoso. Dios, Gloria a Dios. Él viene a nosotros, ¿verdad? A veces entendiéndolo bien desde el principio de la Biblia, nos damos cuenta que Él es quien viene a nosotros, porque nosotros sí nos metemos fácilmente en problemas, pero desgraciadamente no podemos salir de ellos por nuestra propia cuenta. Entonces ahí es que viene Dios, ¿verdad? Y para hacer eso, en nuestro caso personal, envió a Jesucristo, ¿verdad? A morir, a vivir una vida perfecta, a morir en nuestro lugar, a tomar nuestro lugar. Dios vino a rescatarnos cuando más lo necesitaba. Entonces, nota usted que Dios siempre llega cuando más lo necesitamos. Excelente, muy bien. Considerar ahora la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Primeramente, pasando por un resumen, una síntesis de la historia. Aquí sería como darle un título. ¿Qué título le daría usted a esta historia? ¿Qué es el punto principal de estos versículos que leímos? ¿Qué piensa? ¿Qué título le daría usted? La creación del hombre. La creación del hombre y la mujer, podemos ponerle, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro título? María Luisa, hermana. A ver, pastor, yo le pondría el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien. ¿Algún otro título que hable del hombre y de la mujer? Querida Katy. Eh, la criatura en estado inocente. Muy bien. José El Miranda, propósito. adelante, José. Pues yo le hallo más lógica a la creación del ser humano, ¿verdad? O sea, la creación del hombre. La creación del ser humano. Excelente. Sí, Muy bien. como lo había dicho el hermano anterior, ¿verdad? Sí. Ujú. Tiene sentido porque de eso estamos hablando. Y ahí venimos nosotros. Entonces, ese es el punto principal de todo este texto bíblico. Rosa Leida, adelante, hermana. Mm, ¿Qué título le Pastor, daría usted? la capacidad de elegir, La capacidad de la elegir. capacidad de elegir, pastor. Ok, ok. Yo voy a Wilfredo, Luisa hermano. Matrimonio también. Yo propondría el propósito de la humanidad en la creación. Muy bien, también. Querido Enrique, Yo diría que, o lo titularía el plan de Dios para el matrimonio. el plan de Dios para el matrimonio. Muy bien. Lista Dais, adelante, hermano. Y uno más. Después de usted, Juan, y con eso concluimos. Por eso yo le pondría que el hombre bajo el propósito de Dios. Muy bien. Querido Juan. Juan, el micrófono, hermano. Yo le pondría como título a esta historia El hombre y la desobediencia. Gracias, Juan. Bueno, todavía no hemos llegado a la desobediencia, pero ya casi vamos llegando. Muy bien, entonces los títulos que ustedes le han dado, si podemos decir, ¿verdad? Que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer y de ese modo el primer matrimonio, ¿verdad? También podemos decir Dios formó al hombre y a la mujer con sus propias manos. Excelente. Y algunos otros, nomás para darles algunas ideas. Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Con el corazón en la mano, yo sé que
Aquí en esta historia no vemos pecado todavía, en la historia de Adán y Eva, pero esa historia aplicando a nuestras vidas. ¿Cómo vemos hoy? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos? ¿Verdad? ¿Cómo vemos la creación de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo nos creemos nosotros ante lo que Dios ha puesto frente a nosotros? Entonces, esas preguntas, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Querido Wilfredo. Perdón. Creo que en esa parte, yo un poco analizando este pasaje, Dios nos dio un hermoso paraíso, Dios nos dio un hermoso regalo, pero la ambición y la codicia lo estamos destruyendo nuestro planeta. No, no somos buenos administradores. Y también igual, eh, dentro de la familia, como hizo la introducción, ¿no? Se está, las corrientes, el sistema, va corrompiendo el sistema, el yugo familiar. Y Gracias, hermano. gracias. Gracias, Wilfredo. Muy bien. Escuchemos a Milda y luego a Katy. Adelante, a Milda. Bueno, como usted dice, en esta parte todavía no se ha consumado el pecado, pero si lo vemos desde nuestro punto de vista, en la parte de Adán y Eva, donde el Señor se fijó que él estaba solo, muchas veces nosotros, aunque tenemos, bien sea el caso de la mujer al hombre o viceversa, estamos allí, pero no hay esa comunicación, no hay ese acompañamiento que debería de existir en el matrimonio. Y yo creo que pues eso lo podemos aplicar a nuestras vidas. Gracias, hermana. Bien dicho. Katy, adelante. Sí, pastor, lo que pasa es que lo primero que nosotros hacemos como criaturas y después aún como hijos de Dios es ser desobediente. Nos cuesta bastante someternos al amor de Dios, a la obediencia que Él demanda, a la santidad que Él nos provee por medio de su gracia en Cristo. Eso también a veces disfrazamos el mal, lo disfrazamos con bien o lo justificamos. También no cuidamos la vida de todo ser vivo aquí en la tierra y respetamos, matamos, digamos, en ese sentido, por ejemplo, a los animalitos, maltratamos bastante a los animales, no los cuidamos, no cuidamos la flora, no cuidamos el planeta y parte de eso se nos está viniendo encima. El planeta está entrando en una destrucción, autodestrucción total. La naturaleza está reclamando su espacio. Y en cuanto al matrimonio, aún cuando conocemos la palabra, pastor, no nos sometemos para cuidar el matrimonio como Dios demanda. El hombre no asume su rol, la mujer tampoco. Entonces, eso termina en eso que está pasando ahorita, que no, el matrimonio es tratado como cosa que no vale, digamos así. Y con eso no valoramos, no apreciamos la identidad de Dios, el carácter de Dios en nuestras vidas. Eso, pastor. Gracias, querida Katy. Muy bien, excelente. Entonces aquí vemos, ya resumieron excelentemente ustedes, ¿sí? Y eso fallamos todos. Todos, ¿verdad? Con la mano en el corazón podemos reconocer que hemos ofendido a Dios. Y al fin creemos, se nos olvida que somos creación de Dios, ¿verdad? A veces pensamos que queremos hacer lo que queremos por nuestra propia cuenta, ser propios dioses aquí en la tierra. Muy bien, y eso, obviamente a la larga, vivir así, rechazando la voluntad de Dios, desobedeciendo sus mandamientos, sus estatutos, y como la Biblia nos dice, la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Somos merecedores del castigo eterno. En el infierno, esa es la ley de Dios, esa es la ley irrevocable, ¿verdad?
Dios dice, sean santos, perfectos, como yo, el Señor, su Dios, soy perfecto, 100%, nada que 99.9%. Y si fallamos en un puntico de la ley, ya la hemos fallado todo, ¿verdad? Pero Dios no nos deja ahí, no nos deja tirados en el suelo. Dios no nos deja como uno bien pudo haber pensado que los iba a dejar a Adán y Eva después de haberlo desobedecido, ahí tirados en el suelo, expulsados del paraíso. Todo lo contrario. Dios envió un Salvador. Dios nos promete un Salvador. Dios siempre nos da lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos? Querido José, adelante, hermano. José, y luego vamos con Kate. El amor de Dios que yo veo acá en el capítulo 2 versículo 21 es de que Dios pues le dio a la primera dama, al hombre, ¿verdad? Porque necesitaba a alguien, ¿verdad? Como lo hizo con los animalitos, ¿verdad? Que todos los animales pues estaban en pareja, ¿verdad? Entonces sí, el hombre estaba solo, pero ahí sí que por amor a Dios pues también le, le dio compañía a Adán, ¿verdad? Eso es lo que yo veo. Gracias, hermano. Muy bien. Querida Katy. Sí, pastor, en el versículo, bueno, en todo el capítulo 1 de Génesis se ve el amor y el amor que Dios tuvo en preparar a un planeta con su atmósfera, con todo lo necesario para que toda vida aquí esté bien, o sea, toda vida en el paraíso, pues como Él diseñó principalmente, ¿no? Pero también se ve en cómo Él quiso que seamos a imagen y semejanza de Él. También en cómo le hizo ayuda idónea a través de la mujer para el hombre, porque vio que estaba solo, ¿no? Y los bendijo también y dio orden de que se multiplicaran y se fructificaran e hizo que el hombre se enseñoreara sobre todo lo que él había hecho y que vio que era bueno. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, hermano. Excelente. Muy bien, hermano. Entonces, sí, ahí está todo. Dios solamente nos toca ver a lo que Dios, como Dios hizo a nosotros, con sus manos. Cuando Adán estaba solo, envió, creó una ayuda idónea y todo lo hizo por nosotros, ¿verdad? Querido Wilfredo, último comentario antes de pasar a la siguiente pregunta. Lo que vemos también como Dios, cuando hay una buena relación entre Dios y el hombre es consciente en amar y respetar, eso es lo que vemos en el 2:23, ¿no? Un reflejo muy fuerte por parte, porque Adán mismo reconoce, no lo dice, es un verso muy profundo de Adán hacia Eva, es algo admirable, ¿no? Creo que solo pueden hacer eso cuando tengamos una buena relación con Dios hacia los demás. Gracias, hermano. Muy bien. Y es las mismas bendiciones que recibieron Adán y Eva del matrimonio, las que hemos recibido nosotros el día que Dios nos ha unido en matrimonio a nuestras parejas. Es la misma bendición que por el resto de la historia de esta humanidad van a recibir las personas que contraen matrimonio, ¿verdad? Las parejas entre un hombre y una mujer. Entonces, las bendiciones siguen vigentes, siguen tan intactas como lo estuvieron para Adán y Eva. Entonces, imagínense usted el día en que el hombre se casa con su esposa y en la frente al pastor, al sacerdote, ¿verdad? Lo que sea. Este, el hombre lo ve a su esposa como Eva, y aquel hombre que va a ser casado, aunque no diga con palabras, ¿verdad? Pero muy dentro de sí piensa las palabras, las frases
como dijo Adán, ¿verdad? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada mujer, porque del hombre fue sacar, ¿verdad? Ese momento ya dejan de ser dos y pasan a ser uno solo, ¿verdad? Y esa es la bendición del matrimonio. Y obviamente, como pecadores que somos, el matrimonio pues tiene sus retos, tiene sus inconvenientes, porque dos pecadores viviendo juntos, ¿verdad? Pero Dios está allí con nosotros, Dios es el centro de todo hogar cristiano. Muy bien, como aplicación a nuestra vida de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediría usted? ¿Qué pediremos? Milda, hermana, adelante. Pues para que Dios pueda obrar en mi vida sabiduría, sabiduría y discernimiento. Amén, hermana querida. Que Dios le conceda su petición de corazón. Isaías, además, adelante, hermano. Profesor, yo pediría sabiduría y fuerza, profesor. Sabiduría y fuerza. Muy bien. Porque siempre la fuerza nos motiva mucho y si tenemos esa fuerza para caminar con el Señor, para trabajar en la obra del Señor, entonces yo creo que eso es necesario, la fuerza en el cristiano. Gracias, Sí, señor. hermano. Escuchemos a Rosa Leida, tiene el micrófono abierto. Yo pediría sabiduría y fortaleza, pastor, porque tenga esa fortaleza de seguir Gracias, su hermano. palabra, seguirlo como Él quiere, obediencia también, fidelidad, todo eso Muy bien, pediría, hermano. pastor. Gracias. Escuchemos a Edgardo. Yo pediría temor, fe y amor. Muy bien. José Miranda. Yo pediría sabiduría, entendimiento y mucha paciencia, ¿verdad? Para que todas las cosas que quiero hacer, pues que sea de la voluntad de Él, ¿verdad? Solamente. Gracias, hermano. Muy bien. Nuestra hermana Cáliz, yo pediría aguante, en otras palabras, paciencia y fortaleza espiritual. Muy bien. Sí, bueno, vamos a pedir que el Señor nos dé la fortaleza espiritual de servirlo con alegría en nuestro trabajo y también en nuestro matrimonio. Apreciar la bendición del matrimonio, ¿verdad? A veces fácilmente se nos olvida. Yo a veces pienso que cuando uno está tratando de conquistar a la pareja, pues ahí siempre una forma como de broma, ¿verdad? La billetera está abierta, las flores, los restaurantes, donde sea, ir a comer bien, vestirse bien, estar bien elegante, bien perfumado. Pero a veces cuando ya se casa, ya se enfría esa chispa del amor, ¿verdad? Y eso muchos consejeros matrimoniales nos dicen, ¿verdad? Que hay que seguir manteniendo la llama del amor vivo, ¿verdad? Entonces pedir que el Señor nos dé esa fortaleza espiritual para enfocarnos en el matrimonio que el Señor nos ha dado. Muy bien, la última parte, dar tres aspectos del matrimonio. Vamos a ver. El primero, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ese es el principio bíblico y no ha cambiado y no cambiará jamás, porque Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Y eso nos dice la Biblia. No podemos cambiar, eso es contra de la voluntad de Dios, llamarlo a Dios un mentiroso, llamar a Dios a hacerlo un insignificante, y desgraciadamente eso el mundo está haciéndolo hoy, ¿verdad? Luego el punto número 2 tenemos aquí, bueno, primero vamos a leer el texto bíblico y aquí está todo lo que viene del mismo ser humano que tiene su mente destruida, su corrompido, ¿verdad?, en el pecado. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, hasta sus mujeres cambiaron
las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en la lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merece su perversión. Romanos 1:26 al 27. Querida Milda, un comentario. El micrófono, hermano. Ok, bueno, debemos tener en claro primeramente cuál fue lo que Dios estableció para el matrimonio. Allí usted lo explica, dice que entre un hombre y una mujer no puede ser cambiante. O sea, nosotros no podemos, a pesar de que muchas veces somos vulnerables, debemos de tener templanza y estar firme, así como, y no, es cuestión de principio, no de ser cristiano. Es algo que debe estar en nuestra naturaleza. Nosotros deberíamos primeramente, eh, porque no todos nacemos en el Evangelio, debemos de tener eso que se llama principios, valores. Y eso es muy importante. Por otro lado, bueno, como dije, no caer en esas tentaciones, en esos errores, en esas lascivias, en esas pasiones prohibidas. Y bueno, ya una vez siendo hijos de Dios, le pedimos al Señor esa fortaleza y esa templanza, porque pues siempre el mundo está corrompido. Y es allí donde nosotros debemos hacer valer esa verdadera identidad que conocemos en la palabra de Dios. Gracias, hermana querida. Aprecio mucho su comentario. Marco hermano, cuéntenos. ¿El micrófono? Marco, no le escuchamos, hermano. Perdón, quizás le estoy llamando Marcos. Pastor, Marcos, buenas adelante, noches. hermano. Pastor, buenas noches. Es cierto, ¿no? Que Dios ha creado varón y mujer y aún más a nosotros, pastor, como cristianos, nos llama a ser espejo, pues, al mundo de cómo vivir en pareja, a demostrar nuestro compromiso con nuestras esposas y aún más con Dios. Yo creo que el mejor reflejo de nosotros como cristianos es que debemos aprender a amar más a nuestras esposas y demostrar al mundo y hacer ver cómo es amar a una esposa. Aunque a veces, muchas veces, pastor, pues, decimos que el matrimonio de un cristiano debe ser un espejo para el mundo, ¿no? Dice la Biblia que vosotros sois la luz del mundo, pero a veces somos una cosa en las iglesias y otra cosa en la casa. Y aquí, por ejemplo, donde yo vivo, aquí en el Perú, a veces se ve personas que el esposo está caminando a una cuadra y una cuadra atrás la esposa jala a los hijos. Y lo que da pena aún más es que muchas veces son cristianos. Gracias, Y yo querido creo que hermano. Sí, 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 tiene hermano, toda la razón. Estoy de acuerdo con su comentario, ¿verdad? Y sí, 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 vivir bajo la gracia de Dios, porque a veces, aún cristianos mismo, dejamos mucho mal parado nuestra fe, nuestro compromiso con Dios, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, Katy tenía la mano levantada. ¿Algún comentario tiene? Sí, pastor, bueno, en el contexto bíblico, de acuerdo a lo que dice ahí, Dios nos muestra como por medio de una radiografía, digamos así, cómo el ser humano ha pervertido las funciones del cuerpo, ¿no? Cómo llevándose por sus pensamientos malos, ha hecho, o sea, lo ha pervertido todo. Y ese es el pecado con el que nosotros lidiamos todos los días, pues, ¿no? Dentro de lo que como Dios instituyó el matrimonio, ahora en el matrimonio entre un hombre y una mujer, explícitamente también hay que tomar en cuenta que hay que amar a la esposa
como Cristo amó a la iglesia y cómo dio su vida por ella. También asimismo, la mujer es la ayuda idónea. Jamás puede una mujer atreverse a ser la líder espiritual, la autoridad máxima en un matrimonio, porque cada uno tiene sus funciones, son complementos uno del otro para que el matrimonio sea bendecido por Dios, para que el matrimonio sea vitalicio como Dios lo creó, bendecido y exclusivo. Entonces eso es, pastor. Ese es mi aporte. Gracias, hermana. Muy bien dicho, ¿sí? Y todos vamos al principio bíblico, ¿verdad? Cuando queremos eliminar, expulsar la Biblia de nuestras vidas, la palabra de Dios, los principios bíblicos, ahí es donde pues surgen todas estas cosas que mencionó el apóstol Pablo a su congregación. ¿Ah? Punto número 2, el matrimonio deja los padres, ¿verdad? Para ser un solo ser, esa es otra cosa que a veces, pues muy dado acá en Latinoamérica, es que todavía el hijo ya adulto, el hijo con su esposa, con su familia, todavía vive bajo el mismo techo de los padres por factores de diferente índole, ¿verdad? Sin embargo, Dios en su sabiduría dice, eso no va a funcionar. Eso no, porque la mamá, el papá van a meterse en el matrimonio y después van a terminar peleando todos, ¿verdad? El Señor dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo ser, en un lugarcito, una casita, un lugar por ahí pequeño, donde puedan estar los dos, donde puedan realmente empezar de cero esa relación que Dios les ha dado, les ha unido, ¿verdad? Entonces, por eso Dios en su sabiduría nos dice eso, porque Él sabe que va a haber problemas. Y aun cuando uno está lejos también, de pronto ahí los suegros o los papás están tratando de pues dar consejos y no son consejos muchas de las veces muy buenos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice eso y ya no somos dos, somos uno. Pero la mala interpretación bíblica, el mal concepto, seguimos siendo dos, tú por allá, yo por acá, nomás aquí vamos a vivir juntos, tenemos nuestros hijos y todo lo demás, pero las relaciones de muchos matrimonios, no existe esa armonía, no existe esa comunicación, no existe esa comunión entre la pareja, ¿verdad? En el matrimonio hay papeles de hombre y mujer, como bien decía nuestra querida hermana Katy, ¿verdad? Roles bien marcados que Dios les dio al hombre, tanto al hombre como a la mujer, ¿verdad? Vamos a decir esto, ante los ojos de Dios, humanamente todos somos iguales, todos hemos llegado a este mundo con una imperante necesidad del perdón, ¿verdad? Todos somos pecadores, hombres y mujeres, ante Dios somos lo mismo. De Él hemos recibido el perdón por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección. Sin embargo, tratándose de los roles, tratándose de de los roles específicos que Dios nos ha dado, de los papeles, allí el hombre tiene sus roles de líder, ¿verdad? De cabeza del hogar. Eso bíblicamente lo vamos a ver en los siguientes pasajes bíblicos que ahorita vamos a leer en Efesios capítulo 5, el papel del hombre, el líder de la cabeza de la familia, y aquí entendámoslo muy bien, que no solo es trabajar, traer la plata a la casa, ponerlo en la mesa y decir, aquí tienes el cheque para la semana y ahí ya cumplí con mi función. Todo lo contrario, el líder es guiar a su familia a los pies de Cristo, a su esposa, a sus hijos, que su familia los respeten, que ser ejemplo hacia los demás, que cuando alguien viene a nuestra casa, la persona que viene a visitarnos o la familia que viene a visitarnos, se lleve un gozo de nuestro hogar, ¿verdad? Se vaya admirado con el deseo de ser como esa pareja cristiana a la que ha visitado, ¿verdad? Pero también, desgraciadamente, vemos que el hombre ha dejado de hacer su rol, no ha hecho su rol, se ha vuelto la pereza espiritual, el desconocimiento bíblico, ha dejado mucho que desear, ¿verdad? El papel de la mujer, la ayuda idónea, apoya al hombre,
desde su punto de vista bíblico, ¿verdad? Espiritualmente, como dije, no es que el uno es más, el otro es menos, sino los roles, los papeles son bien marcados que Dios nos ha dado. Ese es el principio bíblico, ¿verdad? También la Biblia dice que no puede la mujer ejercer autoridad sobre el hombre, en este caso específico, tratándose de compartir la palabra de Dios en un púlpito, no puede predicar porque ahí estaría pues en un punto de liderazgo. O sea, desgraciadamente a veces la falta de ese liderazgo del hombre ha provocado eso en los hogares cristianos también, que la mujer tiene voz de mando en su hogar porque el hombre ha dejado de lado su rol. Vamos a leer el texto bíblico e ir analizando en nuestra vida como tanto como hombres, como maridos, como esposas, ¿verdad? Alguien que me ayude con el texto bíblico para yo no Ahí lo estar leo. leyendo todo. Gracias, hermana. Adelante. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Gracias, querida hermana. Seguimos. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha ni arruga, ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Y Tomás? Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes amen también a sus esposas como a sí mismo, y ustedes, los esposos, honren a sus esposos. Esposas honren a sus esposos. Perdón. Gracias, querida hermana. Entonces, este es un texto maravilloso. Yo creo que siempre debería estar en un marco, en un cuadro en nuestra casa, ¿verdad? Aquí, ¿cuántas veces Dios, bueno, el apóstol Pablo, conecta con Jesucristo y su iglesia, conecta con la obra redentora, ¿verdad? Aquí dice en esta parte, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, ¿qué hizo Cristo por su iglesia? Dio por ella. Entregó su Dio vida, la vida. ¿verdad? La purificó, la lavó con su propia sangre. Hace algún tiempo atrás, ¿verdad? Yo preguntaba en una consejería matrimonial, preguntaba a una pareja, al esposo le preguntaba, ¿qué sería capaz de hacer usted por su esposa? Y él me decía, macho, bien grande, él decía, yo soy capaz de dar mi vida por mi esposa si tengo que hacerlo, ¿verdad? Y eso vamos a decir todos los hombres, ¿verdad? Y le hice una pregunta y le dije, ¿usted ayudaría a su esposa a cambiar los pañales de los bebés, lavar los trastes de la casa, limpiar la casa? Y el señor estaba sentado y se levantó y dijo, no, pues eso, no, eso es trabajo de mi mujer. Entonces yo le digo, usted es capaz de dar la vida por su esposa, pero no ayudar en cosas sencillas, ¿verdad? Entonces ahí vemos que entendemos una parte, pero no todo lo que Dios nos dice, ¿verdad? Entonces este texto es un texto maravilloso para leerlo, analizarlo, aplicar a nuestras vidas y como dijeron ustedes, sí, el apóstol Pablo está hablando a creyentes, está hablándonos directamente
a nosotros. El modelo de ese amor incondicional, de esa paciencia, es nuestro Señor Jesucristo. Y yo siempre digo, si un esposo cristiano ama a Dios sobre todas las cosas, el reflejo de ese amor será hacia su esposa y amará a ella con todo su corazón, ¿va? Del otro lado, si una esposa cristiana ama a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amará, respetará y honrará a su esposo, ¿verdad? Eh, eso es eso es eso es lo ideal, eso es lo bíblico, eso es lo que Dios instituyó en el matrimonio. Pero tristemente aún en los hogares cristianos hay esa desconexión, hay ese que me importismo, ¿verdad? Tú por allá, yo por acá, yo vivo mi vida, yo hago esto, yo hago aquello. Y ahí vienen las fracciones, las roturas de los matrimonios, ¿verdad? Como culminación, como pensamiento final, Dios creó al hombre y a la mujer y ese es el principio bíblico y eso no va a cambiar. Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo con sus manos, lo hizo a su imagen y semejanza, creó a Adán y Eva, de ellos nosotros venimos. Nosotros ya somos descendientes del hijo caído de Adán, pero somos hijos de Dios redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cubiertos con su manto de justicia y santidad. Que Dios nos muestre a través de su palabra el amor que vayamos a mostrar a nuestras parejas, ¿verdad? Recordando que el matrimonio es una bendición de Dios, instituido por Dios, que el matrimonio nos da bendiciones maravillosas. Una vimos que Adán estaba solo, cuando vino Eva ya no estaba solo nunca más. Lo propio con nosotros, nuestras esposas son nuestras ayuda idónea. Ellas nos conocen más que nadie cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando algo nos ha pasado, cuando estamos mintiendo, nos conocen muy bien. Entonces, todas esas bendiciones. Entonces, disfruten las bendiciones del matrimonio si usted está casado, casada, y si está por casarse, que el Señor le bendiga en esa bendición maravillosa. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su participación, por sus comentarios y nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. El sábado, Dios mediante, les enviaré la tarea. Vamos a cerrar con oración. Padre Celestial, te damos gracias. Postrados de rodillas te damos gracias, Señor, porque tú nos creaste con tus manos. Señor, soplaste aliento de vida en nosotros para que hoy podamos ser tus hijos, para que hoy podamos cuidar de tu creación, Señor. Ayúdanos, fortalécenos espiritualmente, te pido de rodillas, Señor, que nos des la fortaleza espiritual, la sabiduría, la paciencia, Señor, para amar a nuestras esposas así como tú nos has amado, Señor, así como tú, nuestro Señor Jesucristo, amaste a tu iglesia y entregaste tu vida por ella. Bendícenos, Señor, las veces cuando nos olvidamos de que somos tu creación, de que tú nos hiciste con tus manos. Recuérdanos, Señor, llévanos a Génesis, ayúdanos a meditar en tu palabra y aplicar a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por este estudio, te doy gracias por mis hermanos y hermanas. Señor, bendíceles, concédeles una feliz y bendecida noche a todos. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Que todos tengan Amén. una bendecida noche y Amén. descansen. Pastor. Amén. Y Que nos tengan buenas veremos noches todos.